2.700 hectáreas donde se desató aquella batalla. Y empezamos con el rojo. El rojo que representa a la primera línea de defensa donde combaten aún los combatientes soldados que, a pesar del hambre, a pesar de los heridos tenía ya en ese entonces, pudieron de una u otra forma ubicarse en una línea en la cercanía del arroyo Utú, que nosotros tenemos como frontera hoy día a Caacupé, una frontera natural con Caacupé. Y allí se representan a los soldados combatientes paraguayos. Como verán allí, entonces representan a los dos, las dos figuras allí representan a los soldados que combatieron en ese lugar. El blanco representa la segunda línea de defensa, que sería sobre ya el arroyo Yucurí, donde empiezan a combatir los niños y aparecen en combate los niños aún con poca, digamos, armamentos, pero que de una u otra forma contaban todavía con algunos fusiles y otros elementos que les servía para la defensa. Y figura aquí, por eso mismo, el de un niño que combatió ya en ese frente allá sobre el Yucurí. Después tenemos el azul, que representa la última línea de defensa, que sería ya la figura que representa a la mujer, el niño y los soldados que quedaron para combatir y defender en resistencia lo que sería lo que sobraba del ejército paraguayo en aquel entonces aquí. Y también en el azul se representa a la mujer por cordillera, que es por la Virgencita de Caacupé, la Madre Azul de todos los paraguayos. Entonces, esa es un poco la representación que se da, y que ese mensaje sale aquí desde justamente un lugar que es demasiado importante. Esta sería la tercera línea de defensa, la línea final en donde después se dan los incendios. Y es por eso que esta bandera un poco representa que no está quemada, pero que está queriendo salvarse de esa situación y poder sobrevivir y avanzar nuevamente a lo que sería la nacionalidad paraguaya. Entonces, es ese el mensaje que nos da esta hermosa estructura, que realmente lo que buscó también Guyari muchas veces, pero ¿por qué no está pintado? ¿Por qué no se pinta? Cuando más feo, así es como en arte es más lindo. Diría, la temática, es la intención, pero que en algún momento de una u otra forma se le hace mantenimiento. O sea, la idea luego es esa. ¿Ok? Muy bien. Bueno, volvemos entonces con lo que sería un antecedente importante de la guerra, de la batalla de Acostañú. Ya caído Piribebuy el 12 de agosto de 1869, y que se produce la devastación de mujeres y ya también niños en Piribebuy, y con la muerte de Mena Barreto se da como una furia con relación de parte del conde Deu, en ese entonces el comandante del ejército aliado. Se da una furia en el sentido de los ataques que se dieron. Hay varios escritos que de una u otra forma describen el después de Piribebuy. El después de Piribebuy, que se dieron muchísimas atrocidades, se cometieron muchísimas atrocidades con relación a la población civil. ¿Okay? Recordemos también que la campaña de las guerrilleras, prácticamente la que estuvo en los frentes de batalla era ya la población civil. Muy bien. Allí, una vez culminada, cuando todavía el mariscal López estaba en Ascurra, en su campamento, levanta el campamento y envía hacia lo que sería Caraguatadú 3 líneas, entre las que más se hablan son las dos, que uno va como la de frente a fin de poder avanzar y llegar hasta lo que nosotros conocemos hoy como Isla Pucú, que es en aquel entonces conocida como Caabuyurú, en donde se tenía fortificado una defensa, una trinchera para la defensa a fin de cubrir el camino que estaba haciendo el mariscal hacia Santander. Esa primera línea de defensa pudo avanzar. La segunda línea de defensa, que salió desde Ascurra, que vino por Caacupé, vino por lo que hoy día conocemos también como Aguaité, una de nuestras compañías, en aquel entonces Diascue. Por allí pasa este segundo cuerpo, que es llevado por el ya conocido en aquel entonces comandante Bernardino Caballero. Bernardino Caballero
venía con aproximadamente 6.000 combatientes. Otros hablan que eran un poquitito menos, un poquitito más, pero con relación a lo que sería en síntesis, es aproximadamente 6.000 almas que venían con él. En su mayoría niños, mujeres y ancianos. Pero como muchos historiadores hablan y definen como aproximadamente de 300 a 400 personas o soldados que aún podían combatir, pero en su mayoría ya también heridos que acompañaron esta caravana hacia Caraguatá. Una vez que estaban llegando a lo que sería Barreroñú, que era como se conocía en aquel entonces este lugar, ahí sí ya le voy a pedir a las compañeras, ustedes van a ser móviles porque después se van a ir dando vueltas. Bien, este es el plano que realmente en aquel entonces, sin mucha tecnología, sin muchas posibilidades, el profesor Andrés Aguirre hizo de forma casi perfecta, salvo algunas ubicaciones con relación a los sets, a lo que serían también algunas las ubicaciones de los pueblos, pero en sí la batalla está perfecta. La ubicación de los frentes de batalla está perfecta. ¿Por qué digo que están algunas erradas? Porque el cerro Tapiaguaré está un poquito más lo que sería en esta zona, pero quizás justamente por lo que digo que era la ubicación, que no tenía toda la estructura, no tenía GPS o no tenía ningún tipo de vista que nosotros hoy tenemos con googlear, por ejemplo. Bien, entonces, ahí ya se ve. Bien, empezamos la primera línea de defensa. La primera línea de defensa se da prácticamente entre los arroyos Ntú y el arroyo Yucurú. El arroyo Ntú específicamente se da un bombardeo en la que se define prácticamente el inicio del combate en esa zona que después llegaría a ser batalla. Pero, ¿por qué en este lugar que mucha gente se pregunta, ¿por qué acá? ¿Por qué fue aquí donde se dio la batalla? Cuando el mariscal López se entera desde ya Caraguatá de la situación, envía un mensaje a Bernardino Caballero a fin de que pueda de una u otra forma determinar un sitio de defensa y que pueda organizar la defensa, porque era inevitable que sean alcanzados ya esa fuerza con la que él contaba aquí. Pero también, ¿por qué fueron alcanzados rápidamente esos niños, esas mujeres, esos ancianos aquí? Porque los que venían con con Bernardino Caballero, en su mayoría eran niños, eran mujeres, eran ancianos, además de venir acompañados prácticamente con 87 carretas, en donde se tenían gran parte de lo que sería la artillería y otros elementos o insumos que hacían de una u otra forma necesarios después en los frentes de batalla. Y eso hacía que el trajinar, o mejor dicho, el camino de los combatientes, o en este caso de la población paraguaya, sea mucho más lento. Y eso obviamente fue una situación favorable para el ejército aliado. Acá ya podemos meter también quienes integraban el ejército aliado. Recordemos ciertas nominaciones que es muy importante. El Brasil que conocemos hoy pueden doblar nomás porque le va a romper. Entonces, después le voy a ir mostrando nada más otra vez cuando hablemos de los arroyos. Bien, era el Imperio del Brasil, con lo que hoy conocemos nosotros como República Federativa del Brasil. En aquel entonces era todavía un imperio. Después, las provincias de Argentina o las rebeliones que se daban todavía en Argentina y también en Uruguay. Esa era la población aliada que integraba justamente aquel combate aquí en Acostañú. Pero lo más triste que se puede contar también, parte de esta historia de quienes integraban ese ejército aliado, eran 500 paraguayos que venían de Baqueano aquí en esta zona, que estaban en la retaguardia. Entonces, habían también 500 paraguayos que estaban en los frentes de batalla de los aliados. ¿Qué se dio? Justamente entonces volvemos a cómo se dio aquí la batalla. Enterado Bernardino Caballero de la situación, hace
todo lo posible de encontrar ya un sitio en donde no puedan ser tan vulnerables a los ataques que se podían dar. Entonces, la situación de estos lugares, o de estos arroyos, mejor dicho, y de este lugar, hizo factible que él pueda tomar la decisión. ¿Por qué? Porque, bueno, en el mapa están, este era el viejo camino que nos llevaba hasta Caraguatagü, era el lugar donde se contaban con puentes, en donde de una u otra forma sí o sí iban a pasar o se necesita para cruzar, porque estos arroyos eran mucho más profundos, eran mucho más grandes y extensos, y eso hacía o imposibilitaba el camino que sea más rápido. Entonces eran lugares estratégicos y que podrían servir como trincheras naturales, o sea que los arroyos podían servir como trincheras naturales para la defensa de Bernardino Caballero. Bernardino Caballero entonces toma esa decisión y determina como sitio para la defensa en este lugar por lo bueno que tenía de los arroyos, el Tutú, el Yucurú y el Piribehuy. Entonces, Bernardino Caballero se ubica en aquella serranía que se denomina Itactí. Esa es la serranía donde uno puede observar con toda la magnitud y toda la imponente todo lo que serían los frentes de batalla. O sea, desde ese lugar se ve todos los arroyos. Se ve prácticamente el inicio de lo que sería Piribehuy, lo que sería Tomatí y también el arroyo Utú, donde empieza prácticamente la cordillera de los Altos. Entonces, de ese lugar se puede observar completamente lo que serían los frentes de batalla. Él se ubica en ese sitio con todos sus comandantes. ¿Qué pasa? Ya se decía de que la batalla, esto ya los aliados decían que duraría nada más casi como 2 horas para poder terminar este combate o esta batalla. Entonces ellos ni siquiera lo iban a llamar batalla por el hecho de que iba a ser algo muy sencillo y algo rápido que iban a cruzar. Pero ¿qué pasó? Se encontró con lo que sería la primera línea de defensa ya sobre el Itú. Allí el comandante Franco con su cuerpo de soldados combatientes cayeron en su mayoría, murieron en ese lugar. Pero hay acá un punto importante también que tenemos que tener en cuenta. Yo les dije que había más o menos como 26 a 28 cañones que estaban trayendo. Lastimosamente, por lo difícil que era ya trasladar hasta este lugar, muchos de esos cañones tuvieron que dejar al otro lado, destruyeron obviamente para no usar contra nosotros, y nos quedamos solamente con 6 cañones de este lado para nuestra defensa. Esos 6 cañones contra cientos que tenían los aliados, obviamente no íbamos a poder avanzar a ningún tipo o llegar a poder vencerlos. Bien, allí cae el comandante Franco con todo su soldadesca, y allí de una u otra forma se da lo que sería las peores devastaciones que ya vienen después en la segunda línea de defensa de lo que sería el arroyo. Bueno, acá no vemos el arroyo Yucurú. En el arroyo Yucurú se dan los primeros hechos con relación a la aparición de los combatientes niños. Los niños allí ya prácticamente con muy poco material bélico pudieron de una u otra forma defender a los aliados desde ese lugar, defenderse de los aliados de ese lugar y poder de una u otra forma resistir hasta las últimas instancias. No pudo ser. Los aliados, especialmente de la artillería brasileña, fueron de una u otra forma tomando posición y territorio paraguayo hasta avanzar en lo que sería después conocido como Upaún, en donde se da el conflicto más fuerte dentro de este entendido bélico. Allí es donde los disparos y donde las reacciones entre ambos, entre el ejército aliado y el ejército paraguayo, se dieron con toda la fuerza con relación a los disparos. Pero hay algo muy interesante que tenemos que detallar en este lugar. ¿Cuál es la situación con relación a la estructura, infraestructura o la artillería con que nosotros contábamos? Lastimosamente, mientras el ejército aliado, los disparos de sus fusiles llegaban a 600 metros, los del
ejército paraguayo no podían llegar ni a 100, apenas llegaban a 80 metros al disparar lo que serían nuestros fusiles. Entonces, ahí obviamente empezaba lo que sería la devastación de nuestro ejército. Es como decirle, yo soy el ejército aliado, ustedes el ejército paraguayo, mientras el ejército aliado disparaba, podía dispararle a los compañeros que están allá en enfrente, y los del ejército paraguayo, mientras disparaban, no llegaba ni a caer las balas frente a los soldados del ejército aliado. O sea, ya había esa diferencia muy notoria con relación a lo que sería después la devastación total. Allí nuevamente cae la mayoría de los niños ya combatientes, y también cae uno de los batallones que es muy recordado, cuál es el de Coronel Oviedo. El de Coronel Oviedo, cae todo lo que sería su batallón, y entre ellos estaba uno de apellido Amarilla, que corre hasta lo que sería el cerro junto a Bernardino Caballero, en donde de una u otra forma ya avisa de que era imposible la defensa dentro de lo que sería la trinchera natural que se tenía sobre el Yucurí. Allí Bernardino Caballero nuevamente ordena que inmediatamente pueda darse una fortaleza dentro de lo que sería el arroyo Piribehuy. El arroyo Piribehuy, que eso sí ya podemos observar aquí, sería la línea recta que tenemos allá de lo que sería el bosque, que esa ya es la parte de lo que es el Piribehuy. En el Piribehuy nuevamente se fortalece con lo que sería la trinchera paraguaya, se fortalece pero ya con niños y mujeres. Hay algo, tenemos que desmitificar un poco el tema de las mujeres que estaban escondidas. Sí, había mujeres que estaban metidas dentro de los bosques que tenemos acá, pero las mujeres combatieron ya desde el momento en que cayeron en la primera línea. Ya en la siguiente empezaron a aparecer, y en la tercera sí que ellas fueron ya las que estuvieron frente a lo que serían las trincheras sobre el arroyo Piribehuy. O sea que hay que un poco darle ese valor, que la mujer paraguaya no estaba escondida en su totalidad, sino que ya combatieron también desde la caída de lo que sería la segunda línea de defensa. Y aquí nos encontramos con algo más terrorífico todavía con relación a lo que sería la defensa del ejército paraguayo. ¿Por qué terrorífico? Porque ya no contábamos más con fusiles, ya no contábamos más con ningún tipo de artillería, solamente contábamos con la fuerza de los niños, que se les alimentaban casi con nada, y también no estaban arropados casi con nada. Y otra cosa también que es importante definir y determinar lo que ocurrió ya en ese lugar. La defensa de la tercera línea ya se desarrolló de forma de cuerpo a cuerpo prácticamente la defensa. Y aquí es donde se da el degüello de los combatientes, ya mujeres, niños y la mayoría de los ancianos, ya que habían luego que cayeron en los primeros dos puntos o líneas de defensa. Aquí en la tercera línea aparecen las mujeres y los niños combatientes, pelearon cuerpo a cuerpo. Ya cuando estaba el proceso, el combate de lo que es la batalla de Acostañú, se dio algo aún peor para lo que sería el ejército paraguayo. Ya estaba tomada la ciudad de Barrero Grande por los aliados, por lo que sería la caballería en su mayoría, y estaban bordeando también hacia lo que sería Cabuyurú, otros de los gruesos del ejército brasileño, en especial de la caballería también. Y por el otro lado estaban 20.000 hombres que eran de diferente tipo de, digámosle, de los tres aliados, ¿ok? E imagínense, 20.000 hombres aliados hacia allá, casi 3 batallones de lo que sería caballería de este lado, y otros 3 más que venían desde el costado de Isla Pucú. Ese grueso de los 3
frentes de los aliados llegaron hasta este punto que vemos aquí y empezaron a acorralar a los que quedaron vivos hacia lo que sería el arroyo Piriti. Acá se da, ahí sí se da la huida de muchos de los sobrevivientes paraguayos, entre mujeres que trataron de salvaguardar a sus hijos, empezaron a correr hacia lo que sería el Itaquetú, porque en ese lugar estaba buscando de una u otra forma poder protegerse. ¿Por qué? Porque el ejército paraguayo, su fuerza se concentraba en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí estaban los comandantes, entonces más o menos como que buscaban poder llegar hasta ahí y poder salvarse. Y la devastación fue catastrófica, nuevamente vuelvo a ver de esa forma. ¿Por qué? Porque no pudieron, como ustedes verán, ustedes verán todo lo que sería el inicio de lo que sería lo que es la cordillera, no, perdón, la serranía del Caraguatá, que es todo esto, y empieza a tomar altura. Y con el hambre, con la herida, con toda esa fuerza que tenía encima el ejército paraguayo, no, con las mujeres, con los niños, no podían de una u otra forma tampoco llegar hasta la cima y fueron así cruelmente cayendo toda la artillería que venía desde Barrero Grande, desde Isla Pucú y desde Caacupé o Diasco. Encerraron a las mujeres y a los niños en este lugar y allí se da lo que sería la desaparición prácticamente completa del ejército paraguayo. En total muchos hablan de que cuántos niños murieron, pero no se tiene con exactitud cuántos niños o mujeres estuvieron allí. Pero lo que sí después fueron encontrándose es que más o menos de esas 6.000 personas que vinieron hasta acá, 1.500 fueron capturados y llevados a diferentes puntos del Brasil, otros a Argentina y otros que de una u otra forma llegaron nuevamente hasta Barrero Grande u otros pueblos, pero que perecieron en el camino, en el trayecto. Ahí está la historia, por ejemplo, de Curuzú Infante. Bien, entonces, el lugar que estamos hablando, que es el Piritú, allí, con toda la artillería gruesa que venía del parte de los aliados, también alcanza a lo que sería nuestra caballería, que en ese entonces estaba al mando ya de lo que hoy conocemos una ciudad con su nombre, ¿verdad? Que es Coronel Oviedo. Entonces, allí él es capturado, fue llevado al Brasil. En Brasil le pidieron para que él pueda de una u otra forma formar parte del ejército aliado. Él se negó, se le mantuvo preso, después volvió y fue una figura muy importante después también en la guerra del Chaco. No como combatiente, sino que una persona, como una figura para transmitir los hechos que se dieron aquí, como un poco para dar fuerza y fortaleza y también levantar el ánimo allá en los frentes de batalla en el Chaco paraguayo. Yo creo que sí. Entonces estamos llegando, porque vamos a hablar más de historia en el cerro, no solamente